Muchas gracias a todos. Les damos una cordial bienvenida a todos. Les agradecemos mucho su participación. Por favor, cierren sus cámaras y sus micrófonos. Sus cámaras y sus micrófonos cerrados, por favor. Este ciclo de conferencias se inserta dentro de los esfuerzos que se están haciendo en el país para aportar, trabajar, mirar hacia una vida saludable, hacia una alimentación sana, dada esta sorpresa que nos trajo el virus. Es urgente que todos actuemos frente a esta situación y, como todos saben, una de las acciones más importantes es migrar a una salud adecuada y, por lo tanto, una alimentación adecuada. Por favor, hay un micrófono encendido. Cerrar sus micrófonos, por favor. Cerrar sus micrófonos, por favor. Cerrar sus micrófonos, por favor. Cerrar sus micrófonos. Híjole, bueno. El ciclo de conferencias pues va a estar realizado por más de 20 compañeros del CIATEG en diferentes especialidades. Y como les decía, uno de los principales motivos es iniciar una actividad que promueva la sana alimentación. Y por otro lado, que nos lleve a reflexionar sobre la biodiversidad de nuestro país. En este módulo van a estar participando el doctor Luis Mojica, investigador de CIATEG, de Tecnología Alimentaria, de la sede Zapopan, la maestra en Ciencias Nancy Abril Estrada, doctorante actualmente del posgrado de CIATEG, las doctoras Nate Pacheco y Teresa Ayora, investigadoras de la Unidad Mérida de CIATEG, y la doctora Judith Urías, investigadora de Tecnología Alimentaria de la Unidad Zapopan. Antes de iniciar, va a iniciar el doctor Luis, pero antes de iniciar quiero llevarlos a hacer una pequeña reflexión sobre la incidencia de la obesidad que deriva en una serie de enfermedades crónico-degenerativas que nos han hecho muy vulnerables a muchas cosas, pero actualmente a ser propensos al contagio del virus. Por otro lado, contrariamente y paradójicamente, nuestro país es un país megadiverso. Se encuentra entre los 10 países de mayor biodiversidad. Es decir, tenemos una cantidad muy grande de materias primas que podemos aprovechar para una sana alimentación. Sin embargo, y eso propicia que en las diferentes regiones del país haya también una gran riqueza culinaria, porque estas materias disponibles en todo el país, pues contribuyen a que contemos con una cocina muy, muy diversa y muy rica. Contamos entonces con una capacidad instalada para producir alimentos, materias primas
y materias primas con un valor biofuncional muy importante. No tendríamos que tener problemas de nutrición, ni problemas de pobreza tampoco. Sin embargo, pues diversos factores han hecho que todos los actores de la cadena de producción de alimentos sanos pues estén de algún modo desvinculados. Este ciclo de conferencias pretende abordar una cadena de temas que van desde la identificación de moléculas bioactivas en materias primas nativas de nuestras regiones, la elaboración y formulación de productos a base de estas materias primas, los procesos industriales que podríamos aplicar para conservar alimentos biofuncionales, los modelos biológicos para validar las propiedades biofuncionales, las acciones de estudio de conducta del consumidor que podemos hacer, e incluso el módulo final estará dedicado a ver un panorama de empresas que se pueden construir para la producción de alimentos biofuncionales. De ahí se derivan los 7 módulos que tiene este ciclo de conferencias. Nuestra intención es hacer una gran red de investigadores, de estudiantes, de empresarios, a los que se abra un panorama útil, un panorama importante, encadenar nuestros trabajos y orientarnos y reforzarnos hacia la mejora de la producción de alimentos sanos. Sin más, los dejo en compañía del doctor Luis Mojica, quien va a ser el que presente el primer tema. Les recordamos, cierren sus micrófonos, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿sí me escuchan? Sí, Luis. ¿Pueden ver mi presentación, doctora? Sí, sí se ve, ya se cargó. Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a la doctora Socorro Villanueva por la invitación a comentarles un poquito de mi experiencia en el desarrollo de ingredientes funcionales y en esta serie de seminarios. ¿Sí pueden ver mi presentación? No, Luis, ya. Ok, permítanme. Ok, ¿se ve? Ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Bueno, como les mencionaba, la idea de esta serie de seminarios es que investigadores del CIATEC hablemos un poquito de nuestra experiencia en el desarrollo de ingredientes y alimentos funcionales y pues cómo buscamos promover el rescate de la biodiversidad de alimentos que hay en nuestro país. Yo voy a trabajar, o yo les voy a comentar un poquito sobre mi investigación acerca del frijol como como fuente de ingredientes funcionales. En ese sentido, pues sabemos que el frijol es parte de la dieta tradicional del mexicano, junto con una serie de alimentos que todos conocemos, sin embargo, que debido a una serie de cambios en las sociedades, pues han venido disminuyendo su consumo, pero pues estos alimentos son ricos en componentes bioactivos o en nutrientes
que pues son importantes para la dieta y han sido reemplazados tristemente por alimentos ultraprocesados que no son precisamente los más nutritivos o los más adecuados desde el punto de vista nutricional. Obviamente aquí es un ejemplo de algunos alimentos que se encuentran presentes en la dieta tradicional, pero dependiendo de las regiones de nuestro país, como mencionaba la doctora Villanueva, pues es un país mega diverso y hay una serie de alimentos o de materias primas que se incorporan de manera tradicional a las dietas y que es parte del aprovechamiento de estos alimentos. Como todos sabemos, los alimentos o los ingredientes funcionales pues tienen además de ciertos nutrientes o macromoléculas, pues tienen una serie de componentes bioactivos o moléculas que pueden ser parte del metabolismo secundario de las plantas o pues pueden ser parte de los otros nutrientes o otros componentes que están en la planta y ya se ha probado o se ha realizado investigación para evaluar su potencial biológico o su potencial para prevenir el desarrollo de algunas enfermedades o padecimientos. Entonces, obviamente en los alimentos tenemos una mezcla de estos y los beneficios a la salud podrían deberse más bien a la mezcla, al efecto sinérgico de estas mezclas, que a un solo componente pues hay una gran cantidad de ellos y en diferentes concentraciones. Hablando un poquito de los alimentos funcionales, pues existen diferentes definiciones de este tipo de alimentos. A mí me gusta pensar en un alimento que es nutritivamente adecuado, pero además tiene un beneficio adicional a la salud. Obviamente no reemplaza terapias farmacológicas o en tratamiento de enfermedades. Podría ser coadyuvante en el tratamiento de estas. Pero sí tiene un efecto que yo creo que es el más interesante de los alimentos funcionales, que es el preventivo. Nos puede ayudar su consumo constante o el consumo de tipo de alimentos más adecuados nutricionalmente y ricos en componentes bioactivos nos podrían ayudar a prevenir el desarrollo de enfermedades no transmisibles que, como mencionaba la doctora Villanueva, pues ahora estas comorbilidades pues son importantes como factores de riesgo de la letalidad del COVID-19. Cuando pensamos en el aprovechamiento de las materias primas tradicionales o alimentos tradicionales que se han dejado de consumir, hablando un poquito del frijol, el frijol hace 30 años se consumían alrededor de 20 kilos per cápita, ahora se consumen 9. Bueno, como de 18 a 9 más o menos la mitad, del 50% del consumo de frijol ha disminuido, a pesar de que es un alimento rico desde el punto de vista sensorial y parte de nuestra tradición culinaria, pero pues su consumo ha disminuido. Entonces pensamos en cómo podemos aprovechar esta materia prima para generar ingredientes funcionales que puedan ser reincorporados en matrices alimentarias a través de un procesamiento integral, es decir, aprovechar todas las fracciones del frijol, pero que requiere una gran investigación científica o un esfuerzo por los científicos para que estos ingredientes sean adecuados y puedan cumplir una función biológica y tecnológica en los alimentos que se formulan. Hablando de ingredientes funcionales, a mí me gusta pensar que estos deberían de tener dos características. Una parte es las propiedades tecnofuncionales o qué características o función va a tener desde el punto de vista tecnológico en alimento. Va a ayudar a emulsificar, va a ayudar a que retenga más aceite, va a hacer que el producto sea más suave. Esta parte es muy importante porque en una matriz alimentaria, los componentes que tiene el alimento, es decir, la harina o los almidones, las proteínas, los azúcares simples o algunos ingredientes extra que se le puedan añadir el agua, todos tienen una función tecnológica y van a contribuir al desarrollo del producto final o a las características sensoriales del producto final. Entonces, a la hora de nosotros añadir un ingrediente funcional en sustitución de un ingrediente tradicional, pues este va a tener ciertas interacciones que podrían tener un efecto en las características sensoriales que podrían ser no muy agradables para los consumidores. Entonces, entender toda esta serie de funciones o de reacciones fisicoquímicas en una matriz alimentaria, pues es importante. Por otra parte, pues está la parte biofuncional, es decir, de qué manera estos componentes o moléculas bioactivas, que pues pueden ser de una gran diversidad de estructuras y formas químicas y tamaños, podrían tener un beneficio a la salud o podrían ayudarnos a prevenir el desarrollo de algún padecimiento o tratar
o ayudar en el tratamiento de este. Obviamente, pues los alimentos funcionales no son mágicos, es más bien su consumo constante y adecuado, además de la combinación con ejercicio y una dieta pues balanceada es lo que sería recomendable para que tengan éxito este tipo de productos. Sin embargo, pues la parte de validación creo que es una parte importante en el sentido de si nosotros creemos que por su composición un alimento funcional podría tener un efecto antiobesidad, que ya mencionó la doctora Villanueva, que es un problema muy grave, pues validarlo desde el punto de vista de pruebas en estudios clínicos, estudios en modelos animales, que nos den la certeza de que etcétera, que este alimento pues sí tiene un beneficio a la salud. Como les mencionaba, toda formulación o reformulación de alimentos tradicionales para generar un alimento funcional o la formulación de uno desde cero, pues tiene que ver con una serie de características que van desde la producción o características de producción, calidad nutricional, estabilidad, seguridad alimentaria, pero creo que uno de los aspectos más importantes es la parte sensorial, que cumpla con las expectativas de los consumidores, es decir, que al añadir un ingrediente nuevo, pues al sustituir, por ejemplo, la harina de trigo, por poner un ejemplo, pues este ingrediente nuevo pues cumpla con las especificaciones, con las características que hace la harina de trigo, que pues es la formación del gluten, ¿no? Que es uno de los problemas más comunes en este tipo de desarrollo de alimentos funcionales, por poner un ejemplo. Eh, Hay tendencias en el mercado de este tipo de alimentos. Ahora los consumidores están más preocupados por su salud y buscan alimentos saludables. Bueno, alguno de los claims o de las ideas que se asocia con salud, pues es alimentos ricos en proteína y ricos en fibra. Hay otros mercados interesantes como los veganos que buscan sustitutos de productos de origen animal, que también es un mercado muy interesante. También hay gente que busca o que es alérgica a algún tipo de alimento o que simplemente pues dejar de los que son genéticamente modificados, por ejemplo la soya. Eh, También está muy en boga el uso del clean label o etiquetado limpio, que pues también es una ventaja desde el punto de vista de marketing para este tipo de productos. Y bueno, pues hay que buscar o pensar en que los consumidores también buscan nuevas experiencias, nuevos sabores, nuevas texturas y que sean pues fuentes abundantes, variadas y económicas para satisfacer estas nuevas necesidades de los consumidores. Entrando un poquito ya en tema o hablando más específicamente del frijol, México es un buen productor de frijol, el quinto en producción mundial y pues es también uno de los principales consumidores, a pesar de que hemos disminuido nuestro consumo a más de la mitad o o alrededor de la mitad en los últimos 30 años. Se produce principalmente el negro y el tinto. Se consumen más hacia el sur del país los negros y al norte pues pintos o bayos dependiendo de la región. Y el principal productor de frijol en México es Zacatecas y bueno, sí sigue Durango y así sucesivamente. Eh, Sin embargo, existe una gran biodiversidad de especies del género Phaseolus o de variedades de frijoles o de frijol que se cultivan en regiones pequeñas o que son seleccionados por las personas para cultivarlos en traspatio y que esas variedades endémicas son parte de nuestra riqueza biocultural y que tienen características muy interesantes. Nosotros hemos trabajado en un proyecto en la región Pacífico Sur, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en el cual estamos estudiando las características de algunas de estas variedades autóctonas y pues sí vimos diferencias con respecto a variedades comerciales, es decir, el perfil fitoquímico es muy diferente, muy interesante y podrían ser potenciales materiales para el desarrollo de ingredientes funcionales. En ese sentido, pues yo hablo del frijol, pero estamos hablando de que cada región es muy diversa y tiene diferentes alimentos que podrían ser aprovechados para generar ingredientes o alimentos con estas características.
Como ya mencioné, el frijol es una fuente abundante de proteínas que puede llegar hasta el 30% dependiendo de la variedad. Además tiene gran cantidad de fibra y otros componentes como son los compuestos bioactivos. Eh, es bajo en lípidos, lo cual es importante a la hora de formular alimentos que sean saludables. Obviamente los lípidos son importantes, pero tenemos que pensar en una dieta equilibrada. Proteínas importantes, de las cuales se pueden generar péptidos bioactivos, que son moléculas o fracciones de la proteína que pueden tener importantes efectos biológicos de carbohidratos como el almidón resistente, que son de lenta digestión, que también tienen beneficios a la salud, los oligosacáridos, que a la hora de fermentar se pueden producir ácidos grasos de cadena corta, y bueno, además de una serie de compuestos fenólicos y antocianinas, en el caso de frijol negro, que pues son antioxidantes, se conocen por su potencial antioxidante principalmente, además de otros componentes como fitosteroles y saponinas, etcétera. Pensando en el aprovechamiento integral del frijol, nosotros en el CIATEC desarrollamos un proyecto de aprovechamiento financiado por un fondo del CONACYT, de programas nacionales, que era promover el consumo de frijol a través de su aprovechamiento integral. Entonces, para esto pensamos que se podría separar en dos fracciones, una que es la cascarilla, que representa más o menos el 10% del frijol, y los cotiledones. En la cascarilla se encuentran principalmente polifenoles y fibra. Y en los cotiledones tenemos la proteína y los almidones. Pensando en el aprovechamiento, nosotros desarrollamos una metodología para extraer los compuestos fenólicos a través de tecnologías de supercrítico de las cascarillas para generar extractos ricos en antocianinas, y pues son una mezcla de compuestos fenólicos que pueden utilizarse como pigmentos naturales, pero además se generó un prototipo de un descascarillador de frijol, esto para poder separar las cascarillas del cotiledón, y que después los cotiledones podrían ser sometidos a tratamientos térmicos para inactivar componentes nutricionales, pero también para tratar de mejorar las propiedades tecnofuncionales de estos ingredientes que se generan. Obviamente, la extracción de proteínas en fuentes vegetales se hace, es mayor en medios alcalinos, para después separar por centrifugación los carbohidratos, y finalmente por medio de ultrafiltración el supernatante se concentra para generar un concentrado de proteína de frijol, que tiene pues diferentes aplicaciones en la industria de los alimentos. En ese sentido, pues a la hora de pensar en el frijol como materia prima con potencial agroindustrial, pues lo separamos entre los principales componentes: la cascarilla, que tiene compuestos fenólicos, los carbohidratos que están en el cotiledón, y las proteínas que se encuentran también en el cotiledón. En este caso, pues se genera la ficha técnica de los carbohidratos, que al ser un proceso de cocción previa para desnaturalizar las proteínas y eliminar antinutricionales, pues tenemos un ingrediente que es rico en fibra, con un buen aporte de almidón resistente, además de que tiene un contenido importante de proteínas. De acuerdo a la caracterización tecnofuncional, pues vemos que se puede utilizar en pudines, salsas, cremas o productos lácteos. Obviamente es libre de gluten y pues puede utilizarse en una gran variedad de alimentos, principalmente como espesante, depende del tipo de producto. Por otra parte tenemos a los concentrados de proteína, que bueno, las proteínas es un mercado también muy interesante y con un gran crecimiento, que pueden utilizarse desde suplementos hasta la reformulación de alimentos emulsificantes, espumantes, dependiendo de las aplicaciones, como sustitutos de otros ingredientes, principalmente la soya, que por ahí ya hay como un desinterés en el consumo de este tipo de ingredientes. Por otra parte tenemos a los pigmentos, que son antioxidantes, obviamente, que pueden ser utilizados como pigmentos naturales. Las antocianinas, dependiendo del medio y el tipo de antocianinas, pues dan colores del rosa al rojo, morado, pero que pueden
fácilmente ser utilizados en alimentos líquidos de pHs ácidos y que pues tienen, además de ser antioxidantes y pigmentar, pues pueden modular algunos marcadores o enzimas relacionadas con, nosotros evaluamos, por ejemplo, algunas asociadas a el tratamiento de diabetes tipo 2. Ya resumiendo un poquito lo que mencionaba de las aplicaciones, pues pueden ser muy variadas desde agentes emulsificantes, picantes o suplementos alimenticios en el caso de las proteínas, a espesantes en diferentes formulaciones como pudines, salsas o cremas, incluso productos lácteos, en el caso de los hidratos de carbono, y además pues colorantes o suplementos alimenticios en el caso de los extractos ricos en antocianinas y compuestos fenólicos. Existen ya en el mercado una gran variedad de aplicaciones en alimentos que llevan frijol. Principalmente se ha trabajado con harinas completas, es decir, se cocina frijol, se generan harinas y estas se añaden en diferentes proporciones a los alimentos y pues estas dan también, tienen ciertas características de mejora de la calidad nutricional y el perfil de componentes bioactivos del alimento. Sin embargo, pues creo y considero que todavía existe una gran área de oportunidad en el aprovechamiento y utilización de este tipo de ingredientes y aprovecharlos en la reformulación de alimentos para mejorar el contenido de nutricional y de componentes bioactivos en los alimentos que por lo general se consumen. Obviamente aquí el reto es obviamente la parte de sabor y textura que sean similares a las de los productos que son los contratipos contra los que se va a trabajar. Como perspectivas de lo que realizamos en CIATEC, creo que todavía tenemos muchísimo que hacer. Tenemos por ahí un posgrado en el cual pues los estudiantes que estén interesados pueden inscribirse o pueden las opciones de nuestro posgrado en innovación biotecnológica, pero además pues recibimos a estudiantes de licenciatura que son tesistas o de servicio social y prácticas profesionales. Entonces creo que hay mucho por hacer todavía en el tema y pues al final necesitamos apoyo y hacer crear ese tipo de interacciones o de colaboraciones que podría potencializar nuestro trabajo. Eh, Creo que todavía hace falta mucho para desarrollar y mucha investigación para aprovechar y desarrollar la biodiversidad de México y generar ingredientes y alimentos funcionales con estas materias primas que por las características geográficas, pues a veces son estacionales y mucho de ellas se desperdicia. Entonces, su aprovechamiento o su industrialización podría generar, además de disminuir los desperdicios, pues también alimentos de valor agregado. Es muy importante conocer la interacción de esos ingredientes nuevos con la matriz alimentaria durante su incorporación, porque muchas veces, si no se conoce bien las características de un producto, cómo interactúa o cómo funciona desde el punto de vista físico-químico cuando se formula y cuando se procesa un alimento, pues vamos a tener características no muy agradables, ¿no? Entonces, es uno de los retos más importantes que los alimentos sean sensoriales y pues todo lo que tiene que ver con textura, color, apariencia, adecuados para los consumidores. Es importante también que validemos la parte biológica, que sean biodisponibles, cuánto del alimento necesitamos consumir para que tenga el efecto biológico, porque también, pues si consumes demasiado puedes tener un efecto negativo. Entonces, todo esto es importante que vayamos más allá o que demos el paso hacia la validación del efecto, que sepamos cómo funciona y cuánto necesitamos para que funcione. Creo que tenemos que pensar en aplicaciones novedosas. Existe, yo creo que una gran área de oportunidad y pues tenemos que pensar también en el mercado, ¿no? O sea, qué es lo que está consumiendo o qué es lo que están buscando los consumidores para aprovechar esto para desarrollar los alimentos que vayan a cubrir estas necesidades. Bueno, de mi parte es todo de mi aportación. Yo creo que las preguntas las dejamos para el final. No sé qué opina la doctora Villanueva. Sí, muchas gracias, Luis. Dejamos para
para el final las preguntas. Vamos a dar paso a la presentación de la maestra Nancy. Desafortunadamente, por la fragilidad de nuestra plataforma, la maestra Nancy se salió de la sesión y no se está conectando. Sin embargo, les vamos a presentar el trabajo que del que ella les va a hablar. En un momento. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, ok. Sí. Déjenme revisar si Nancy está. Desafortunadamente nuestra plataforma no es robusta y está sacando a varias personas el sistema. Entonces, pues una disculpa, estamos limitados, pero bueno, tenemos la buena intención de ofrecerles esto. De verdad nos apena mucho esto. Bueno, la maestra Nancy actualmente está trabajando con modelos ex vivo para medir la biodisponibilidad de los ingredientes nutracéuticos ya en el intestino y saber si realmente se absorben. Porque como dijo el doctor Luis, no basta con ponerle el ingrediente funcional a una matriz alimenticia. Hay que garantizar que por interacciones físico-químicas demasiado fuertes o reacciones de degradación, los materiales no vayan a degradarse o a no estar disponibles. Y eso durante la formulación, pero posteriormente durante la digestión también corremos el riesgo de que no se aprovechen. Ella trabaja en eso. Sin embargo, durante su maestría, ella trabajó sobre las moléculas bioactivas de los cítricos. Y bueno, debemos recordar que el cultivo de cítricos es una actividad económica muy importante. En nuestro país, el negocio de los cítricos contribuye con el 2.78 del PIB, del Producto Interno Bruto. En México tenemos, como ya dijimos, la gran ventaja de tener mucha diversidad de cítricos, algunos desaprovechados, y justamente es sobre 2 cítricos desaprovechados que produce México, que les preparó la maestra Nancy esta presentación. Uno de ellos es la lima dulce. La lima dulce tiene un sabor excelente, es perfumado, desafortunadamente es muy sensible al calentamiento, a los cambios de pH. Si ustedes acidifican el jugo de lima para conservarlo, pierde absolutamente su sabor. El linalil acetato, que es el componente del aroma, se desestabiliza. Y bueno, esto hace que la producción de la lima, el cultivo de la lima, no se haya sistematizado e incluso se esté perdiendo. A nivel nacional, Jalisco es el primer productor de lima, pero su producción ha ido disminuyendo porque no hay mercado para la lima. Por otro lado está la naranja agria que vemos en la ciudad de Guadalajara y en algunas otras ciudades como árbol ornamental. En el caso de la naranja agria, donde más se utiliza en el país es en Yucatán, porque forma parte de los ingredientes de la cocina yucateca, muy sabrosa.
Sin embargo, el uso, la comercialización que se tiene, pues es muy baja, porque realmente lo que se utiliza es el jugo en pequeñas cantidades y la cáscara, pues para saborizar. También se utiliza para hacer algún medicamento oriental, pero eso no impulsa el cultivo. Entonces, es un cultivo que, al menos en las ciudades, genera mucha basura porque la fruta se pudre en el árbol. Entonces, sobre estos dos cítricos es sobre los que ha trabajado Nancy. Y el objetivo es rescatar estos dos cultivos, darles, obtener sustancias bioactivas, entender qué tan importantes pueden ser tanto biológicamente, biofuncionalmente y por ende, pues económicamente, con el fin de evitar que se pierda el cultivo, de promover su cultivo sistematizado, porque la pérdida de especies desequilibra el ecosistema y ya sabemos las consecuencias que tiene el desequilibrio. Entonces, estos ingredientes funcionales pues se han estado estudiando. Ciatec no es el único que ha estudiado estos cítricos. Hay otros trabajos. Por ejemplo, en el caso del jugo de lima, se ha demostrado que puede disminuir los niveles de glucosa en ratones. También extractos de cáscara de lima y de bagazo de lima han demostrado un efecto antitumoral. Lo mismo, un efecto antimicrobiano. En Ciatec se ha evaluado, se ha trabajado sobre la capacidad antioxidante, el efecto de la lima y sus extractos sobre enzimas que están involucradas en el metabolismo de los carbohidratos. Por eso es que conducen, demostró un efecto sobre un efecto que disminuye los niveles de glucosa en ratones, dado que interviene en el metabolismo de carbohidratos. Los extractos pueden intervenir en el metabolismo de carbohidratos. También se ha demostrado que varios de los extractos, diferentes fracciones con diferentes solventes que se han obtenido de la lima, han demostrado un efecto hipocolesterolémico e hipoglucemiante en modelos animales. En el caso de la naranja agria, también existen trabajos que han demostrado que tiene una actividad antioxidante muy importante, que tiene un efecto hipocolesterolémico e hipoglucemiante, que también tiene un efecto antimicrobiano, un efecto anticancerígeno y un efecto que permite controlar o permite coadyuvar en los casos de disminución de peso, porque contiene un alcaloide. También se ha usado en los tratamientos para fibrosis hepática en ratones. En Ciatec también hemos trabajado sobre extractos de naranja agria, que han demostrado su efecto hipocolesterolémico e hipoglucemiante. Como decía el doctor Luis, esto no es un medicamento, es un ingrediente que consumido de manera constante puede contribuir a prevenir la incidencia de ciertas enfermedades. Sobre todo estos cítricos, puede prevenir las elevaciones de colesterol y de glucosa en sangre. Entonces, pues se han hecho diferentes trabajos. En el caso de la lima, en colaboración con una empresa muy consciente del ambiente, interesada en el cultivo de la lima,
se ha trabajado en el desarrollo de un ingrediente nutracéutico a base de lima, extractos que también pueden incorporarse en formulaciones alimenticias y mermeladas que han conservado todos ellos sus efectos hipocolesterolémicos e hipoglucemiantes. En el caso de la naranja agria, se ha desarrollado un producto a base de extractos de naranja agria. Se ha validado su efecto hipocolesterolémico e hipoglucemiante. En eso consiste una parte del doctorado de Nancy. También se han formulado y se han establecido procesos para la conservación tanto del jugo de lima como del jugo de naranja agria, manteniendo sus características sensoriales casi iguales que si fuera jugo fresco. Para esto tenemos algunas patentes derivadas de esto y también hemos desarrollado bebidas en polvo a base de estos dos cítricos. Aquí les mostramos algunos resultados sobre el nivel de glucosa en sangre, ¿sí? Se trabajó con jugo de lima, jugo de naranja agria, administrado a ratones sanos, a los que se les indujo un exceso de glucosa a través de la dieta. Entonces, tuvimos ratones que ingirieron, ¿sí?, una gran cantidad de glucosa y posteriormente al grupo control negativo no se le administró nada, al grupo control positivo se le administró un medicamento que se utiliza para el control de la glucosa en sangre y se les administró los jugos que nosotros formulamos de diferente manera. Entonces, como observarán, respecto al control, ¿sí?, a los ratones que no comieron nada, pero sí tenían un tremendo nivel de glucosa en sangre, los jugos que formulamos, pues, indujeron una disminución significativa de la glucosa en sangre. Lo mismo sucedió con los jugos de naranja agria. Fueron experimentos semejantes. Esto fue para validar el efecto de estos jugos que formulamos y de los cuales tenemos algunas patentes. Como les decíamos, todos estos productos que se desarrollan necesitan ser validados hasta lo mínimo, hasta lo más detallado posible, para que realmente podamos sugerirlos como alimentos biofuncionales. Eso es lo que está haciendo Nancy, está haciendo un modelo para darle seguimiento a cómo se va degradando y dónde se van absorbiendo los componentes de estos jugos y de estos productos a base de naranja agria y de lima. Un estudio interesante que se hizo fue estandarizar la materia prima. Aquí les vamos a presentar solamente los resultados de la naranja agria, porque para elaborar ya el jugo, para lanzarnos a producir un producto que se vaya a industrializar, que se vaya a comercializar, que se produzca de manera masiva, es importante saber en qué estado de madurez vamos a tener el producto, en qué momento la naranja agria tiene más compuestos bioactivos para tener un mejor rendimiento y en qué momento tiene los flavonoides más potentes
en cuanto a efecto hipoglucemiante e hipocolesterolémico, pero también estudiamos si había algún efecto de la temporada de cosecha y del tipo de solvente que se estaba utilizando. Se hicieron muchísimos estudios, un gran diseño experimental con muchísimas muestras a lo largo de 2 años y lo que se observó fue, aquí se los mostramos en esta gráfica del análisis de componentes principales, donde el componente que explica mayormente las diferencias entre los extractos obtenidos de naranja agria de invierno, otoño, verano y primavera en 3 diferentes estados de madurez, ¿sí? Con 3 diferentes tipos de solvente, nos muestra que las naranjas agrias cosechadas en primavera y en estado verde son las que más componentes bioactivos efectivos sobre el control de glucosa y de colesterol en sangre tienen. Así que si ustedes quieren hacer un negocio con las naranjas agrias de las ciudades del país, pues corten las naranjas agrias en primavera y que sean verdes. Hay todavía muchísimo que hacer sobre otros componentes de la naranja agria, sobre otros efectos biológicos, y pues resta terminar este estudio para saber qué tanto se absorben estos productos que formulamos con naranja agria y con lima, qué tanto se absorben a lo largo del tracto digestivo. Si las formulaciones que hacemos para darle sabor, los edulcorantes que agregamos, los encapsulantes que agregamos para mantener la estabilidad de los aromas, influyen o no en la biodisponibilidad de estos compuestos. Así que los que quieran incorporarse con nosotros, pues serán bienvenidos. Y estaremos colaborando en este país para para que las tesis no se queden ahí, ay, pues ya sacamos ya encontramos tal molécula en tal recurso natural. Sí, pero luego hay que ir a formular y y la formulación no es una receta de cocina, es estudiar a fondo la estabilidad de esas moléculas bioactivas, luego validar si ese alimento al ser ingerido tiene un efecto biológico y luego validar si realmente en el intestino se absorbe. Y ya que tenemos todo eso, ahora sí, a planear el negocio para impulsar la generación de empleos, la generación de recursos y para contribuir al equilibrio del ecosistema al estar nosotros promoviendo el uso de esos cítricos. Por esta parte de Nancy es todo. No hacemos preguntas ahorita y le damos la palabra a las doctoras Tere Ayora y Nate Pacheco. Adelante, doctoras. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Adelante. ¿Sí la ven? Sí. Sí se ve. Bueno, nada más voy a comentar, la doctora Ney tuvo un pequeño contratiempo, igual con la plataforma precisamente de Blue Jeans. No escuchaba nada, intentando volver a reconectarse ya no lo logró, así es que bueno, solo van a escucharme a mí por el momento. Entonces, Sí, gracias. sí, no, gracias a ustedes.
Continuando con la plática, la charla sobre los compuestos bioactivos que podemos obtener de diferentes fuentes vegetales, pues en esta ocasión yo les voy a platicar un poco sobre lo que se puede obtener a partir del mango y lo que hemos hecho también en Ciatec utilizando este fruto. El mango es una fruta jugosa que tiene diferentes formas, puede ser desde redonda a oblonga y consta de una cáscara, una pulpa comestible y el endocarpio, que es el que contiene la semilla. Hay diferentes variedades alrededor de todo el mundo, con diferentes formas, colores, texturas y sabores. En la imagen yo les presento los 6 tipos o variedades de mango que más se producen de manera comercial en México. Y entre ellos están el Ataulfo, el Hayden, el Tommy Atkins, el Kid, el Kent, el Manila. Y es justamente la producción de este fruto que se da casi en todo el territorio mexicano. Sin embargo, hay estados que producen mayor cantidad de este fruto. Y entre los que destacan, bueno, pues está Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, por mencionar algunos. Y es de estos estados que tienen la mayor producción que les presento aquí los números en toneladas justamente de su producción de mango, que alcanza casi a los 2 millones de toneladas, eso fue el año pasado, y de esta cantidad producida, el 50% aproximadamente es lo que se exporta. Cabe mencionar que México ocupa entre el quinto y sexto lugar a nivel mundial en la producción de este fruto, pero es el primer exportador de este fruto a diferentes mercados en el mundo. El mango lo podemos consumir de diferentes maneras. Una pues es fresco, que es su sabor jugoso, dulce, que a muchos gusta. También se puede consumir en forma de néctar. También lo podemos encontrar como una mermelada o jalea. También, como nos gusta mucho a los mexicanos, acompañado de chile. O también se puede encontrar en el mercado como deshidratado, como si fueran orejas. Sin embargo, y si observamos, todos estos productos son a base de la pulpa. El mango no solo está constituido obviamente por esta pulpa, también tenemos, como ya había mencionado, las cáscaras y las semillas. Y son estas cáscaras y semillas las que ocupan o representan del 35 al 60% del total del fruto, eso depende de la variedad. Por lo tanto, tenemos ahí un material, un subproducto que puede ser aprovechado para la obtención de diferentes componentes que se pueden utilizar como aditivos para alimentos o que además, si estamos hablando de moléculas bioactivas, pueden utilizarse para el tratamiento de diferentes enfermedades. Y justamente adentrándonos a estos bioactivos del mango, les voy a platicar un poquito. En las cáscaras del mango, esta está de manera general constituida o tiene una materia orgánica a base de almidón, celulosa, lignina, hemicelulosa y pectina. Se ha reportado que el almidón que tiene la cáscara tiene un bajo índice glucémico, es decir, tenemos ahí la oportunidad de obtener un componente que se puede adicionar a los diferentes alimentos y tener como consecuencia un efecto positivo, es decir, no se van a subir o elevar los niveles de glucosa en sangre de personas que tienen alguna afección en este sentido. Y en el caso de las pectinas, estas se utilizan principalmente como gelificantes, excipientes farmacéuticos, como prebióticos y para encapsular. Obviamente la pectina del mango no es algo diferente a las de las demás, sobre todo las que se obtienen de cítricos y de manzanas, que son las que se transforman de manera industrial, pero finalmente nos da una opción adicional para darle un valor agregado a estos. Adicional a esta materia orgánica, pues también tenemos compuestos fenólicos que forman parte de este subproducto y también tenemos algunos pigmentos como lo son las antocianinas y los carotenos. Estos dos grupos tienen una propiedad que es la actividad antioxidante. Y esta actividad se da principalmente por la presencia de diferentes componentes como son la mangiferina,
el ácido químico, ácido gálico, ácido elágico y la catequina. Y aquí nada más les presento una estructura de cómo es, ¿sí? Alguno de estos compuestos y por qué tiene justamente esas propiedades antioxidantes. En el caso de la almendra, que es realmente la semilla del mango, que es la parte que se encuentra dentro del endocarpio, esta almendra está constituida por almidón, por fibra, lípidos, esteroles como el campesterol, estigmasterol y el beta-citosterol, los tocoferoles y los fenoles y polifenoles. Cabe remarcar que los lípidos que tiene justamente esta almendra se ha detectado, se ha reportado que tienen características tecnofuncionales que pueden sustituir en algún momento la manteca que se obtiene del cacao. Estos fenoles y polifenoles que se han encontrado en la almendra del mango, sí también son la mangiferina, el ácido químico, el ácido gálico, el ácido elágico, la catequina. Sin embargo, se encuentran en diferentes cantidades a lo que se ha encontrado en la cáscara. Aquí les presento la estructura de la mangiferina y por qué me centro en ella. Compuesto fenólico se ha reportado que tiene muchísimas propiedades medicinales y de hecho en Asia es comercializado ya de manera normal y tiene un costo entre los $200 y $300 por kilogramo. Por lo tanto, ahí tenemos igual otra oportunidad, ¿sí?, de darle una aplicación o un valor agregado a estas almendras del mango. Ahora, todos estos compuestos fenólicos de los que les he platicado, que aquí les pongo algunos ejemplos, tienen diferentes propiedades biológicas, entre las que se han reportado la antidiabética, los antitumorales, antiplaquetarios, inhiben algunas enzimas, también tienen efectos benéficos en el sistema respiratorio, en el sistema inmune y en el cardiovascular. Tienen actividad antimicrobiana y tienen actividad antiviral y, por supuesto, la actividad antioxidante. Y de aquí yo me voy a centrar en la actividad antimicrobiana. Esto se ha reportado que esta actividad se puede dar en microorganismos como el Propionibacterium acnes, que es una de las bacterias que causan el acné. Entonces, lo que estamos buscando en CIATEG es justamente obtener estos compuestos fenólicos que tienen esta actividad para formular un nutricosmético y que las personas que tienen esta afectación en la piel tengan al alcance de la mano un remedio natural para que de alguna manera también puedan mejorar esa afección que tienen. También, aparte de los compuestos fenólicos, como les mencioné hace un momento, están los fitosteroles, entre los que ya habíamos hablado, ¿sí? En este reporte del que les voy a platicar, se ha encontrado 24-metilcolesterol, fucosterol, el beta-citosterol, estigmasterol, campesterol y 24-metilcicloartenol. Estas son algunas de las fórmulas de estos fitosteroles. Y lo que ellos encontraron fue que en frutos maduros de mango, entre lo que vendría siendo el extracto lipídico, lo que más abundaban eran justamente estos fitosteroles. Es decir, son una excelente fuente para obtener estos compuestos para poderlos utilizar en diferentes afecciones. Entre ellas, por ejemplo, les voy a platicar más adelante a cuáles se pueden aplicar. En CIATEG, la doctora Villanueva, ella ha estado trabajando con mangos de Guerrero en la obtención de estos fitosteroles y ella encontró que en la pulpa, ¿sí?, se encuentran tanto en mangos verdes como en mangos maduros y que en realidad la cantidad no hay una gran diferencia si estamos hablando de la pulpa, mientras que en las cáscaras sí hay una diferencia entre verdes y maduros y sobre todo si estamos hablando de variedades, en donde podemos observar que la variedad criolla es la que tiene mayor cantidad, ¿sí?, de fitosteroles en la cáscara, sobre todo del beta-citosterol. Y en el caso de las semillas, ella encontró también que se tiene más sobre todo el beta-citosterol en la semilla del mango verde, al igual que también se encuentran en bola y en criollo en el maduro.
como les platicaba, estos tienen un efecto en la salud. Tenemos un efecto hipocolesterolémico, y esto, como ya habíamos visto, es un control del nivel de colesterol en sangre, es decir, estos fitosteroles compiten con el colesterol que se ingiere con otros alimentos o que el mismo organismo produce para formar justamente los kilomicrones o micelas que luego son absorbidos, y lo que no se absorbe pues es excretado. Por esto es que se utiliza como parte de los tratamientos en personas que tienen síndrome metabólico o que tienen elevadas los niveles de colesterol en sangre. Otro de los efectos en la salud que tienen estos fitosteroles es anticancerígena. Está reportado, sí, que pueden aumentar la actividad de ciertas enzimas que promueven la apoptosis o muerte celular en células cancerígenas. También puede disminuir la presencia de ciertas proteínas que finalmente inciden o promueven esta apoptosis en las células cancerígenas. Y al mismo tiempo, como se puede observar aquí, al reducir el colesterol, también se está promoviendo a que disminuyan justamente las consecuencias de inflamación, incidiendo nuevamente en la apoptosis y favoreciendo a que se inhiba la carcinogénesis. Y por último, también se ha reportado que estos fitosteroles tienen actividad antioxidante. Además de estos compuestos que ya les platiqué, también tenemos las pectinas que ya les había mencionado. Las pectinas tienen estas propiedades de agelificante, emulsificante y estabilizante, y generalmente se utilizan en alimentos para las mermeladas o jaleas, o para hacer gomitas, o para darle espesor al alimento al que se le incorpore. También la pectina es utilizada en la industria farmacéutica como excipiente, tanto para cremas como en el famoso Kaupectate, y también se utiliza en la industria de cosméticos para darle justamente esa textura a las cremas que se utilizan. Centrándome en la pectina, les platico que está reportado que tiene, además de que se puede utilizar con estas propiedades tecnofuncionales en alimentos o en la industria farmacéutica, tiene efecto hipoglicémico, tiene actividad antibacteriana, tiene actividad antioxidante, actividad antiinflamatoria, actividad inmunoregulatoria y actividad antitumoral. Sin embargo, últimamente se ha reportado que se puede utilizar como un acarreador para liberar fármacos, es decir, como si fuera una capsulita. ¿Cómo? ¿Podrían, por favor, apagar su micrófono? Bueno, justamente en la formación de estas cápsulas es que nosotros en CIATEC estamos utilizándola a partir de mango para la encapsulación de compuestos que tienen actividad biológica y que pueden luego ser incorporados a otros alimentos o a otros productos. Un ejemplo es el encapsular los compuestos polifenólicos para incluirlos en panes y así funcionalizarlos. Es decir, le vamos a dar una propiedad adicional en beneficio de nuestra salud. Otra de las alternativas es utilizar esta pectina justamente para encapsular la mangiferina, los otros polifenoles que tienen estas propiedades antimicrobianas, para que se puedan utilizar justamente como un nutricosmético. Y algo más que estamos trabajando también en CIATEC es utilizar estas pectinas para la elaboración de biopelículas, es decir, estamos buscando darle una aplicación para la elaboración de empaques para alimentos que puedan ser biodegradables, y de alguna manera no solo estaríamos beneficiándonos con sus propiedades medicinales, sino además lo podemos estar aprovechando para proteger alimentos. Otro reporte que se tiene es justamente de sus propiedades prebióticas. Los prebióticos son los alimentos, son carbohidratos que utilizan los microorganismos que tenemos en el tracto digestivo y que promueven
el crecimiento de los benéficos y lo que nos promueve tener, obviamente, una buena salud. Entonces, el poder utilizarlas también como esto podría ser una alternativa de uso de estas pectinas para como alimento funcional. Es obvio que todos estos productos o compuestos que les he platicado no solo se encuentran en el mango. En el caso, por ejemplo, de los compuestos fenólicos, los podemos encontrar, y está reportado, que se pueden obtener de frutas, verduras y hojas. La mayoría en general tienen casi los mismos compuestos fenólicos, sin embargo, las cantidades que presentan uno de otro es lo que hace la diferencia. Adicional a esto, hay algunos compuestos fenólicos muy característicos de cada fruto o verdura. El ejemplo es la mangiferina, que se encontró en mango por primera vez y es de ahí donde recibe su nombre. En el caso de los fitosteroles, estos los podemos encontrar en diferentes aceites vegetales, en granos y cereales, en las nueces, en frutas y en verduras. Y los aceites vegetales son los que tienen mayor contenido en estos fitosteroles. Lo que se ha reportado y se ha encontrado en los diferentes mangos es que pueden competir en cantidades los que se encuentran en los vegetales, sobre todo en el de palma, que es el que tiene menor contenido. Y en el caso de las pectinas, pues estas también las podemos encontrar en cualquier fruta o verdura ajo, porque finalmente son parte de la estructura de la célula vegetal. Por lo tanto, la podemos obtener de cualquiera de estas fuentes. Una vez obtenida, entonces viene el proceso de obtención de lo que se conocen como pectooligosacáridos, es decir, cortar esas moléculas de pectina en pequeños pedazos, que es lo que se pueden utilizar justamente como probióticos, y que está reportado que tienen una mayor funcionalidad que los mismos. Vete al cuarto de abuelita, Johan. Que se encuentran en diferentes, que están reportados, por ejemplo, como la inulina. Y obviamente, pues ahora el que nosotros estamos utilizando estas pectinas es como matriz encapsulante. Aquí les presento, se ha utilizado en el secador por aspersión para encapsular compuestos fenólicos del mismo mango, y eso es lo que hemos estado avanzando. Tenemos muchas cosas todavía por hacer, tenemos muchas ideas que poner aterrizar. Se les invita a quienes quieran trabajar con nosotros a poder desarrollar cualquiera de estos productos. También necesitamos validar, como decía la doctora Socorro, muchas de las cosas que están reportadas. Si estamos pensando en incluirlos en alimentos, ver si, como ya se ha mencionado en las dos pláticas anteriores, si no se afectan durante el proceso de elaboración de alimento o si ellos a su vez no afectan en las propiedades tecnofuncionales de ese alimento. Entonces, las puertas están abiertas para que a cualquiera que quiera unirse a nosotros para continuar con esta investigación, darle ese valor agregado al mango que se produce en México, pues son bienvenidos. Ahí están nuestros nombres. Una disculpa por parte de la doctora Aney, pero pues tuvo problemas con la plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Oigan, por favor, alguien tiene ahí su micrófono abierto, se lo suplicamos, ciérrenlo. Las preguntas las vamos a poner al final. Ahora vamos a dar paso a la doctora Judith Urías, de la investigadora de la unidad Zapopan. Adelante, Judith. Gracias, doctora. Nada más voy a compartir. Sí, muchas gracias. A usted. ¿Sí se aprecia? Sí, muy bien se ve. Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Continuando con la serie de presentaciones, bueno, pues ahora toca el turno de hablar un poquito de la chía y particular énfasis en lo que son las proteínas y los péptidos que se obtienen a partir de esta semilla. Una servidora, Judith Urías, me encuentro trabajando en la unidad de tecnología alimentaria de CIATEC Zapopan. Y bueno,
Pues hoy en día existe un interés cada vez mayor por buscar fuentes naturales de nutrimentos. En este contexto podemos encontrar a la semilla de salvia hispánica, o mejor conocida como chía. La chía fue uno de los principales cultivos de las sociedades precolombinas, superado solo por el amaranto, el maíz y el frijol. Hay reportes de que los aztecas y los mayas lo utilizaron y dentro de sus usos se mencionan el culinario, medicinal y religioso. En el Códex Florentino se puede apreciar una ilustración de la planta de la semilla de la chía, perdón. Y bueno, el cultivo de la chía desapareció prácticamente durante la colonia, la llegada de los españoles. Tal vez una de las posibles causas fue el uso que se le daba, como se mencionaba, el religioso, es decir, se ofrecía a los dioses. Entonces, a la llegada de los españoles prácticamente desapareció, sobrevivió solo en algunas pequeñas áreas montañosas aisladas de México, Guatemala y El Salvador. Hoy en día en México el principal productor se encuentra en Acatic, en Jalisco, y desde donde se exportan cantidades cada vez mayores a Canadá, Estados Unidos, Europa y Japón. Es de particular interés esta semilla debido al contenido de ácidos grasos que posee y es una alternativa al uso de ácidos grasos a partir de origen marino, debido a que este puede llegar a presentar metales pesados, de ahí el atractivo del aceite de la semilla de chía. Como mencionaba, Jalisco es el principal productor en el país, perdón, y hubo un boom de este cultivo. En el año 2013-2014 se llegaron a producir alrededor de las 9.500 toneladas. Sin embargo, pues la oferta incrementó mientras que la demanda bajó. Y hoy en día tenemos una producción que se asemeja a lo que teníamos en el año 2010-2011. Esto también se debe a que, bueno, inicialmente México, Australia y Argentina, hoy en día se suman otros países como China, India, Perú, Filipinas, Paraguay y Brasil. Y la lista sigue creciendo debido a lo atractivo que resulta esta semilla. Y bueno, el rescate de cultivos nutritivos, como lo es la chía o puede ser incluso el amaranto, puede representar una alternativa para contribuir a mejorar la nutrición de las personas y por consecuencia disminuir problemas de malnutrición y o enfermedades crónico-degenerativas que bueno, en México está muy fuerte. La población de México enfrenta serios problemas de salud, entre los que podemos mencionar obesidad, hipertensión y diabetes. Y bueno, ¿qué es lo que hace tan atractiva esta semilla? Bueno, pues en su composición podemos encontrar ácidos grasos que va del 32 al 34%, de los cuales los mayoritarios corresponden al tipo omega 3. También podemos encontrar un alto contenido de proteína que va de 20 a 25%. Esto es mayor a lo que podemos encontrar en cereales tradicionales como avena, maíz, arroz. Otro de las importancias de esta semilla es que se considera libre de gluten y hoy en día pues la tendencia está hacia el consumo de este tipo de productos. También es rico en minerales como calcio, potasio, magnesio, fuente de antioxidantes, de vitaminas como la niacina, tiamina, riboflavina y vitamina A. Y bueno, el mucílago y la fibra característicos de esta semilla que se ha reportado que puede ayudar a efectos saciantes y a disminuir la ganancia de peso corporal. En cuanto al procesamiento de la semilla de chía, mencionaba, bueno, que es de particular interés su composición en ácidos grasos. A nivel industrial, la semilla de chía se procesa. Dentro del método más utilizado tenemos el prensado por frío y se obtiene el aceite, el cual, como mencionaba, pues es rico en ácidos omega, principalmente el ácido omega 3, el linolénico, el cual es un precursor de EPA y DHA y que se ha reportado que ayudan a evitar problemas de coagulación sanguínea, disminución de la agregación plaquetaria, así como la disminución de los niveles de triglicéridos en sangre. Pero bueno,
El proceso implica que queda un subproducto. Este subproducto se conoce como torta de la semilla de chía, y que llega a presentar hasta un 33% de proteína, lo cual lo hace particularmente interesante. Sin embargo, hoy en día se utiliza principalmente para alimentación animal. Entonces, las proteínas de la semilla de chía han sido extraídas en el laboratorio y hemos obtenido un perfil proteico donde, en base a la solubilidad, se extraen estas proteínas y hemos obtenido que las globulinas y las glutelinas, las cuales globulinas solubles en soluciones salinas y glutelinas en soluciones alcalinas, son las fracciones mayoritarias. Estas fracciones son importantes a nivel industrial, se utilizan a nivel industrial debido a las propiedades tecnofuncionales que pueden llegar a presentar. Se les puede encontrar propiedades de actividad emulsificante, actividad espumante, así como formación de geles, de absorción y retención de aceite, además de que poseen una alta estabilidad térmica, lo cual es importante cuando se habla de alimentos procesados, se incorporan para la formulación de alimentos y que requieran calor. Llegan a presentar resistencia a temperaturas incluso mayores a los 100 grados centígrados. Dentro de las fracción globulinas de la semilla de chía hemos encontrado a las globulinas 11S. Estas proteínas ya son ampliamente utilizadas a nivel industrial. Ejemplo más grande son las proteínas tipo globulinas 11S de soya. Y bueno, cuando tenemos proteínas, las proteínas por sí solas pueden llegar a tener propiedades tecnofuncionales, como se había mencionado, así como también llegar a presentar efectos benéficos tras su ingesta, además del de nutrir. Sin embargo, cuando estas proteínas se someten a hidrólisis, puede ser una hidrólisis enzimática, se obtienen fragmentos de menor tamaño como son los péptidos. Estos péptidos han mostrado actividad antimicrobiana, antioxidante, antiobesidad, antidiabetes, antihipertensivos, inmunomoduladores, entre otros. De ahí el interés de este tipo de moléculas. Y bueno, en el laboratorio hemos trabajado a partir de la semilla de chía, hemos trabajado con diferentes procesos para desengrasarlo. Uno de los más utilizados cuando se trabaja con proteínas a nivel laboratorio, pues es el desengrasado con solventes. Sin embargo, si hablamos del medio ambiente, si hablamos de la utilidad que puedan tener en la industria de los alimentos, bueno, pues no es un proceso limpio, por lo que otro de los procesos, como el que se utiliza a nivel industrial, es el prensado y obtenemos la torta. También hemos trabajado a partir de la torta, incluso estamos trabajando hoy en día, a partir de lo cual hemos obtenido aislados proteicos con un contenido que va del 78% de proteína. Estos aislados han mostrado buenas propiedades tecnofuncionales, como se mencionó, capacidad de emulsión, capacidad de espumado. Esos aislados proteicos también han sido sometidos a hidrólisis enzimática para obtener lo que es el hidrolizado proteico, y este pudiera en un momento dado ser incorporado a la formulación de alimentos. Y bueno, así el hidrolizado proteico ha mostrado tener actividad inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina in vitro. Esta enzima es de particular importancia cuando hablamos de hipertensión, ya que estos estudios se han realizado in vitro, lo que nos refleja un posible potencial antihipertensivo tras su ingesta. Sin embargo, para lo cual se requiere todavía estudios en modelo animal y pues evaluarlo en humanos. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahorita? Vamos a empezar a abordar la experimentación con modelo animal. Y bueno, la determinación de la actividad inhibitoria de ese hidrolizado pues, se hizo utilizando diferentes enzimas. Aquí les menciono enzimas solamente etiquetadas como ABC, debido a que estamos trabajando en una patente, entonces motivo por el cual están etiquetadas de tal manera. Esta actividad inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina o ECA se evaluó tanto en el aislado tal cual, intacto, lo que obtuvimos como aislado proteico con el 78% de proteína, y se pudo observar que hay un 49% de inhibición de la enzima por sí solo. Esto nos da cierta información de
las civilizaciones antiguas lo utilizaban como medicamento y hay reportes donde lo llegaban a utilizar como antihipertensivo. Ahora bien, cuando hidrolizamos estas proteínas con la enzima B, logramos obtener un 91% de la inhibición. Entonces aumentamos esa actividad inhibitoria por los péptidos que se obtienen. Y bueno, esto resulta importante debido a que México, pues su población presenta problemas de hipertensión. En los hombres la prevalencia es del 24.9% y en mujeres del 26.1%. Y bueno, aquí les dejo un panorama de lo que es la aplicación de la semilla de chía en la industria, en el mercado de la industria de los alimentos. Podemos observar que se utiliza en la industria de la panificación, en bebidas, para enriquecer otros cereales, como también porciones individuales, incluso para incorporarse ya sea en la fruta o en yogur. Entonces podemos ver que el campo de aplicación de la semilla o de los productos que se obtengan a partir de la semilla, pues tienen un amplio mercado para seguir siendo aplicados. Bueno, como perspectivas finalmente dentro de lo que se trabaja en CIATEC con la chía, tenemos, bueno, seguir trabajando en la difusión de los beneficios que aporta el consumo de la chía, esto tratando de apoyar y de que se siga cultivando pues la chía, que no caiga este cultivo al ser una semilla tan importante nutritivamente, tecnofuncionalmente. Y bueno, dentro de lo que se está trabajando mencionaba que se evaluar el efecto fisiológico del consumo de los hidrolizados proteicos de la semilla de resistencia a la insulina en modelo animal rata. Les mencionaba que hemos trabajado a nivel in vitro, ya lo vamos a llevar a modelo animal, y este es un trabajo que actualmente se está desarrollando, es una tesis de doctorado por la alumna Brenda San Pablo. Y bueno, esto también cae dentro del proyecto que es el aprovechamiento del residuo del proceso de extracción de aceite de la semilla de chía para la obtención de aislados e hidrolizados de proteína con potencial tecnológico y biofuncional. Es un proyecto que está siendo apoyado por FODESIJAL y este da margen para opciones de tesis. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y adelante. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias, doctora Judith. Pues ahora sí vamos a dar paso a preguntas, a las preguntas que si los pudieran escribir en el chat. A ver, dice José García, para los que no podemos tomar todavía un posgrado en CIATEG, se me pierde. En CIATEG, ¿habrá algún curso o taller programado respecto a estos temas? ¿Se ha evaluado el efecto en compuestos bioactivos en frutos de desecho, ejemplo HLB en cítricos? Qué bueno que lo comentas, Jorge. Mira, en estos días próximos recibirán ustedes un cuestionario. Tenemos la intención de que este ciclo de conferencias se convierta en un diplomado. Justamente para los que pues todavía no puedan hacer un posgrado o estén interesados en algo más corto, estamos pensando, valorando esa posibilidad. Si ustedes están interesados, pues por favor nos contestan el cuestionario que les enviemos y entonces vamos viendo, tal vez hagamos el diplomado para el año que viene, porque aquí pues es muy limitado, son conferencias cortitas y pues hay mucho que aprender y mucho que compartir con ustedes. Así que pues estén atentos a eso. Se sabe, no hemos verificado en árboles enfermos, pero se sabe que
todos los árboles enfermos, todas las plantas enfermas están sometidas a un estrés y en general producen mayor cantidad de sustancias benéficas, digamos, porque pues son las defensas que ellos tienen. Es algo de lo que tenemos que todavía evaluar. Es un estrés abiótico el que están, más bien biológico el que están enfrentando y efectivamente puede haber una elevación. No sé, elevación de compuestos bioactivos. Luis, ¿quieres leer otra pregunta, porfa? Sí, gracias, doctora. Pues hay muchas preguntas. Había una que me pareció interesante. Eh, Dana pregunta que en el caso del jugo de naranja y lima, se conoce que los jugos tienen una alta concentración de glucosa y no se aconseja en pacientes diabéticos. ¿Qué componentes es el que actúa en el organismo para contrarrestar los niveles de glucosa sanguíneo? Son los flavonoides. Hay en el caso de la naranja agria, pues está la esperidina, la noesperidina. En el caso de la lima, no tengo aquí en la mente los compuestos flavonoides mayoritarios, pero son esos compuestos. De hecho, tenemos un trabajo donde al jugo de naranja agria se le agregó azúcar para contrarrestar la acidez y a otro jugo se le formuló con diferentes edulcorantes. Se observó que el jugo que contenía azúcar, a pesar de contener azúcar, no elevó de manera drástica la glucosa en sangre cuando fue ingerido por los ratones. Pero todavía hay mucho que estudiar ahí. Cómo es que qué interacción se genera. Hay una interacción solamente mecánica de asociación de la glucosa, de la sacarosa, de la fructosa con los flavonoides y simplemente no se absorben, o es otro mecanismo. Esa es una de las preguntas que todavía tenemos que contestar en ese sentido. Y nada más aprovecho, aquí comentan si se hicieron estudios de los antioxidantes y los flavonoides de las diferentes fracciones de naranja agria y de lima. Sí, lo que pasa es que no las presentamos aquí. De hecho, pues es una tesis muy completa que hay sobre, se hizo la comparación del perfil de flavonoides de semilla, de bagazo, de jugo, de cáscara y con diferentes solventes. Y tenemos esa información, sí la hay. Perdón. Luis, Gracias, adelante. doctora. Bueno, hay una serie de preguntas aquí que están bastante interesantes. Hay una de Varesca Zarete Sí. que pregunta que si existe algún método de inhibición de las enzimas endógenas del frijol, mango y chía. Yo con respecto al frijol, nosotros hacemos tratamientos térmicos por autoclave o extrusión para precisamente, además de inactivar enzimas endógenas, pues también desnaturalizar componentes antinutricios de carácter proteico. Entonces, este tratamiento térmico tiene un efecto en la disminución, en activación de las, por ejemplo, inhibidores de tripsina, lectinas, también disminuye el ácido fítico y también tiene otros efectos en otras moléculas que pudiesen ser consideradas antinutricios. En el caso del frijol, bueno, en el caso de la chía o del mango no lo desconozco, pero quiero contestar una pregunta que me parece muy interesante, que habla de qué tipo de estudios pueden sustentar el beneficio de prevención por consumo de alimentos tal cual, porque hay muchos alimentos que apenas se empiezan a estudiar. Bueno, esta pregunta me parece interesante porque por lo general o tradicionalmente en esta área de alimentos funcionales, lo que hacemos o como lo percibimos es
hacer primero extracción de los componentes bioactivos, caracterización para saber qué moléculas hay, entender cómo están compuestos los alimentos y bueno, después generar ingredientes funcionales que pudiesen ser añadidos a alimentos o generar un alimento directamente, ¿no? Después se caracteriza físico-químicamente y se entiende de qué estamos hablando y cuál es su composición exacta. Una vez que tienes la composición en base a la literatura, tú puedes intuir qué tipo de efectos. Si es un alimento rico en proteína, pues se pueden generar péptidos bioactivos, rico en fibra, pues la fibra tiene su propio efecto benéfico. Compuestos fenólicos pues son antioxidantes. Entonces existen una serie de pruebas preliminares que yo creo que son importantes porque te van ayudando a saber qué tipo de beneficio podría ser, como son las antioxidantes. Hay pruebas in vitro también de inhibición de enzimas clave en el tratamiento de enfermedades, por ejemplo, inhibición de lipasas pancreáticas, de alfamilasa, de la DPP4 para diabetes. Es decir, hay una serie de pruebas que puedes ir escalando y después si tienes el recurso, pues puedes trabajar en cultivos celulares que te da la opción de simular algún tejido en un cultivo celular y ver de qué manera estos componentes podrían modular algún marcador asociado Buenos días. a un padecimiento. En ese Queríamos hablar sentido, con el doctor de... eh, perdón, ¿podría apagar su Sí, micrófono? Héctor Enrique. ¿Con quién tengo el gusto, Este, perdón? Servicios escolares, ¿podría cerrar su Sí, micrófono? permítame ¿Podría tantito. cerrar su micrófono, por favor? perdón, y bueno, de esta manera creo que viene la parte de los estudios en animales, pruebas biológicas con animales, con modelos. Existe una gran diversidad de modelos biológicos que simulan enfermedades de todo tipo y características específicas. Lo que quiero recalcar es A que ver, yo no lo todas estas escucho bien, pruebas permítame tienen tantito. sus ventajas y desventajas, limitaciones, y pues en ese Este, es sentido, un, en es ese un informe de la sentido, profesora Berenice. oiga, la persona que está ¿Sí? hablando por teléfono, que es de servicios escolares, por favor, Materia, ¿puede apagar gestión su del micrófono, aprendizaje. señor? Ajá. Creo que no oye tampoco. Está trabajando. Tiene Sí, Y bueno, 2.6. en ese sentido, las pruebas, como les mencionaba, las pruebas biológicas en animales, pues también te dan información importante, pero pues el gold estándar para nosotros, y yo creo que es muy importante las personas que trabajamos con ingredientes y alimentos funcionales, es su validación en humanos. Por ahí yo creo que trabajando de la mano, de manera interdisciplinaria con médicos, podemos migrar hacia la validación biológica en estudios clínicos. ¿Por qué? Porque pues estamos trabajando con alimentos, los cuales son procesados como alimentos y siguen siendo alimentos. Definitivamente, no, dependiendo pues también del tipo de alimentos, no existe un riesgo toxicológico cuando lo comparas como con fármacos, que es muchísimo más delicado. Este, pero bueno, por ahí yo he recibido algunas retroalimentaciones en cuanto a las propuestas de investigación y nos comentan pues que también es importante que podamos validar y podamos decir que el alimento posee o tiene ciertas características funcionales, pero pues ya pensado en este tipo de estudios clínicos en los cuales pues validas y demuestras que hay un efecto biológico, o viceversa, te vas a los modelos en células o en animales para buscar mecanismos de acción. Esto puede ser hacia un lado o hacia el otro, dependiendo, y pues también hay que tomar en cuenta los comités de ética, que son los quienes nos rigen en el sentido de qué estudios se pueden realizar y cuáles no. No quiere decir que todos sean viables, pero sí algunos de ellos, al ser alimentos y procesados como alimentos, podrían ser más fáciles de realizar y poder validar su efecto. Yo también quisiera agregar, doctora Socorro, que tenemos por ahí ya poco tiempo y a lo mejor podríamos cerrar. Este,
Tenemos gente conectada de muchos estados del país. Yo estaba leyendo por ahí, Quintana Roo, Tabasco, Chihuahua, Puebla, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Durango, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, por los que pude escribir en mis notas. Pues muchas gracias por su participación. Creo que en este seminario pues hemos todos aprendido algo. Definitivamente tenemos la limitación de la plataforma, pero estamos ahí. Yo recibí algunos correos y comentarios sobre la plataforma. Vamos a ver de qué manera lo podemos solucionar para los siguientes seminarios y pues todos se puedan conectar y todos puedan recibir la información. Es importante trabajar en grupos interdisciplinarios, como les comento, con personas expertas en otro tipo de validaciones biológicas para que podamos desarrollar alimentos y no queden en tesis. Eso es lo más importante, no sea solamente una tesis o un paper, sino que podamos llevar esto a la práctica, buscar relacionarnos o vincularnos con empresas que aprovechen todo esto que se invierte en ciencia en el área de alimentos funcionales y que se lleven a cabo las transferencias y el desarrollo de este tipo de productos, que al final los más beneficiados van a ser la población que pueda consumir productos. Yo por ahí veía una vez un claim de un producto que era como un extruido de harina que tenía más proteína que el brócoli, ¿no? Entonces, y la gente lo compraba solamente con eso. Hay un área bien interesante, pero de decir cosas que realmente sean verdad y que sean pues nutritivas y que más allá de la parte económica pues puedan darle beneficios reales a la población y a los consumidores que definitivamente sí están buscando este tipo de productos. No sé si quiere agregar algo, doctor Socorro. Sí, miren, aquí nada más esta última pregunta para la doctora Judith y ya cerramos. Dice, ¿qué pruebas realizaron para saber que las proteínas en la fracción proteica de su SD-page? Ay, se me fue, permítanme. Eran globulinas. Eran, sí, a ver, espérenme. Globulinos. Ajá, Globulina. sí. Adelante, Judith. Ok, gracias. Bueno, inicialmente se hace un fraccionamiento en base a solubilidad, entonces ya desde ahí estamos fraccionando. Obtenemos fracciones solubles en agua, en solución salina. En este caso las globulinas pues, son principalmente solubles en soluciones salinas. Corremos la electroforesis y ya pesos moleculares característicos para algunas proteínas en este tipo de semillas. Comparten similitud con proteínas que se encuentran en amaranto, en soya. Entonces, ubicamos el peso molecular que en SDS-page anda alrededor de los 50 kilodaltons, que es bajo condiciones no reductoras, y utilizamos condiciones reductoras para ver si obtenemos las subunidades que conforman, es decir, la subunidad ácida y básica, y es como podemos ir identificando a estas moléculas. Entonces, es una serie de estudios que se van haciendo en secuencia para poder ponerles nombre y apellido a las proteínas, que bueno, esto ya está más que estudiado desde hace mucho tiempo para otras proteínas, como mencionaba, en amaranto, en soya. Entonces, pues básicamente es eso como vamos definiendo. No sé si quedó contestada la pregunta. Pues miren, chicos, chicas, todos los visitantes, todos los que nos hicieron el honor de participar aquí en este webinar, primer webinar, nos pueden contactar por correo. Por ahí ya los doctores pusieron sus correos para que hagan las preguntas específicas. Si quieren, les repetimos. La doctora Urías es jurías, @ciatec.mx. Doctora Tere está por ahí para que comente su correo. Sí, aquí estoy, doctora. Sí, es @ayora con y @ciatec.mx. Y el de la doctora Nate es npacheco @ciatec.mx. Tu correo, Luis. No te oímos. Tienes cerrado tu micrófono. Sí, perdón. El mío es lmojica@ciatec.mx
Se va a compartir de cualquier manera la liga con este seminario que fue grabado para que lo puedan ver quien esté interesado y pues definitivamente se puedan poner en contacto con nosotros y tratar de responder preguntas específicas como algunas que no se pudieron leer. Una disculpa por eso, pero estamos abiertos para trabajar en conjunto, colaborar y pues dejar todo claro. Y pues los invitamos, vamos a hacer todo nuestro posible por tener una plataforma más robusta o establecer una estrategia para que todos puedan estar conectados. Les pedimos una gran disculpa, pues nuestros recursos son limitados, sin embargo, pues se los ofrecemos con toda la intención de que esto sirva para hacer una red de trabajo colaborativo, porque como les decía al inicio, el aprovechamiento de nuestros recursos, la soberanía de nuestro país depende de nuestro trabajo colaborativo. Así que pues los invitamos a seguir en las siguientes conferencias. La siguiente es el día 19. Posteriormente va a haber el módulo de formulación con alimentos funcionales. Después va a haber el de procesamiento de alimentos funcionales, posteriormente de legislación. El penúltimo va a ser ¿qué dicen los consumidores? Porque miren, todo el trabajo que involucra diseñar un alimento funcional puede irse a la basura si los consumidores no lo usan, si no lo quieren, ¿sí? Hasta el señor indigente tiene sus preferencias, sus gustos, los alimentos que no puede comer. Entonces, es una parte importante. Y finalmente, para cerrar todo el ciclo, pues va a haber el módulo donde vamos a dar una perspectiva sobre cómo se puede hacer un negocio a partir de todo este conocimiento, cómo se puede generar un beneficio a la comunidad, generar empleos y pues alimentos saludables. Así que les agradecemos muchísimo. Estaremos en contacto, como nos dijo el doctor Luis, les enviaremos la liga para esto va a estar grabado, los que quieran volver a verlo, pues van a tener esa oportunidad. Y como les decíamos, tenemos la intención de convertir esto en un diplomado. Si ustedes están de acuerdo, pues ya nos enviarán sus comentarios. Y pues no me queda otra cosa que agradecerles. No sé si alguien más quiere comentar algo. Caro, doctor Luis, doctora Judith, doctora Tere. Pues nada más que estamos abiertos a contestar todas aquellas preguntas que quedaron sin contestar. Por favor, háganlasla llegar a través del correo electrónico para que no se queden con la duda. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en la siguiente edición de este seminario, que sería el 19, como menciona la doctora Villanueva. Buenas tardes. Igual, muchas gracias a todos. Sí, les vamos a mandar la liga del nuevo webinar, ¿sí? Perdón, es la misma liga. Para el siguiente webinar es la misma liga. Ya los siguientes vamos a cambiar. Sí, Caro, ¿estoy en lo correcto? Sí, doctora, está en lo correcto. De mi parte también agradecerles a todos por su paciencia. Como bien mencionan los doctores y las doctoras, vamos a hacer un gran esfuerzo para que los siguientes webinars no tengamos tantas fallas. Mencionar que esta plataforma no depende de nosotros, CIATEC no la administra, es una manera de cómo consideramos que era mejor comunicarnos con ustedes. Probablemente nuestra siguiente propuesta será tal vez grabar un video para poder proporcionárselos. Esperen por favor con un poquito de paciencia nuestras siguientes indicaciones. El correo en el que ustedes han recibido esta liga es el mío, me pongo totalmente a sus órdenes. He tenido el gusto de poder contactarlos a cada uno de ustedes y nada más ténganos un poco de paciencia. Como ya menciona la doctora, el siguiente webinar justamente es esta misma liga,
pero vamos a revisar con nuestra área de tecnologías de la información de qué manera podemos mejorar para que no tengamos ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, ténganos un poquito de paciencia y muchísimo antes de la siguiente fecha, les mando un correo para informarles cuáles van a ser, si es que las mismas indicaciones o algunas diferentes para que podamos estar todos en este webinar sin ningún problema, ¿sí? De la misma manera, pues agradecerles a todos su paciencia y pues nos vemos muy pronto. Ya también reiterar, están nuestros correos electrónicos. Si alguien decide hacerlo nada más por mi vía, con muchísimo gusto yo puedo compartir sus correos a los doctores y a las doctoras. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita tarde. Gracias a todos y buen provecho. Gracias, Bye. igualmente. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. 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 Doctora Socorro y doctor Luis Mojica, ojalá continúen escuchándome. ¿Nos podríamos quedar hasta el final? ¿Les parece bien? Gracias. Grabación activada. Caro, perdón, ya estoy aquí, me sacó. No se preocupe, doctora. Mire, Sí. si gusta, como seguimos grabando, ¿qué le parece mejor si esperamos a que termine toda la videoconferencia? Que Sí. salgamos todos y mejor ahorita les mando un correíto a ustedes. ¿Les parece bien? Sí, me parece perfecto, Caro, Para que no gracias. hagamos más largo el video, porque como tenemos que editarlo para poder compartírselos a ellos, vamos de una Sí. vez mejor.